Vamos a hablar de cómo mantener un corazón sano a los 20, a los 30, a los 40. Pero pues ya que está aquí, preguntarte de verdad. O sea, sí nos metió un susto ya, fuera de estarnos riendo, la alerta sísmica. ¿Sí te puede pasar algo en el corazón o en la presión? Sí, si eres hipertenso o tienes predisposición a la hipertensión, una descarga de adrenalina de esa naturaleza puede fácilmente provocarte una crisis hipertensiva. Ajá. En realidad todo depende si tienes la predisposición o no, eso claro. Es lo más importante, porque esta es una respuesta de huida, como le llaman, ¿no? Donde rápidamente tú tienes que salir de la casa o del departamento y por lo tanto tienes que descargar toda la adrenalina para salir. Después ya viene la reacción compensatoria, que es el nervio vago, pero eso viene ya después, cuando ya sabes que no pasó nada, que todo está bien. Claro. Entonces, en el momento, no hay nada que lo compense. Pero a ver, explícanos la fisiología de el corazón dormido y lo que sucede en el cuerpo cuando oyes la alerta sísmica. Bueno, en ese momento se dispara el sistema nervioso simpático. Que pero dormidos, ¿cómo está el corazón? Dormido estás cuando estaban ustedes roncando, ¿haz de cuenta? Sí. Estaba con predominio del sistema vagal, del sistema parasimpático. ¿Cuántos latidos? Entonces, habitualmente depende de cada persona, pero entre 50 a 60 latidos por minuto. Es lo que la gente está en reposo. Y en el momento, y están con el tono vagal, que le llamamos nosotros, aumentado. Eso es lo que hace que baje la frecuencia cardíaca, y etcétera. Y en el momento que viene la descarga de adrenalina tan intensa del sistema nervioso simpático, pues en ese momento aumenta tu frecuencia cardíaca, que obviamente puede aumentar a 80, 90 latidos por minuto, o sea, rara vez se va a ir arriba de 100 latidos por minuto, a menos que el susto sea verdaderamente fuerte, pero aumenta mucho la frecuencia cardíaca y esa descarga de adrenalina hace que se cierren los vasos sanguíneos y eso provoca la hipertensión. Y si sobre eso hubiera alguna plaquita de colesterol, alguna placa que llamamos nosotros de ateroma o aterosclerosis, entonces esa plaquita con la presión aumentada de ese estrés, de esa adrenalina, se puede romper y provocar un infarto. Entonces sí puede ocurrir, obviamente es un evento muy poco común, pero sí hay estudios, por ejemplo, después de terremotos fuertes, hay estudios que han demostrado, estudios epidemiológicos, cómo aumentan en las 24 a 48 horas posteriores a ese evento, aumenta el número de infartos agudos del miocardio. Eso está demostradísimo, ¿eh? Pero la verdad es que, aunque es muy fuerte la alerta sísmica, sobre todo la presidencial, tenemos un historial de terremotos tan importante en este país que no podemos pecar de ser tímidos, de exceso, exacto, claro, no a que falte, 100%. Sí, no, definitivamente. Oye, Creo qué bueno saberlo. Aquel donde se estaba celebrando, se estaba haciendo ¿cómo le llaman cuando hacen un entrenamiento, no? Y que el mismo día, a las 2 horas, hubo un temblor de veras, ¿se acuerdan? Creo que fue en el 2019, en el 17, pues eso nos dejó a todos, como dicen, ciscados, ¿no? Porque tienes un entrenamiento para evitar un problema y a las 2 horas viene un temblor de veras. Bueno, pues sí fue una cosa que a todo el mundo marcó. Ahora, yo sí quisiera nada más señalar que hay un grupo específico de pacientes que tienen síndrome de QT largo, generalmente en los niños, y en este síndrome de QT largo, en uno de sus subtipos, en el tipo 1, está demostrado que el despertador, como en este caso un despertador tan intenso, puede llegar a provocar eventos de arritmias ventriculares malignas. Entonces, nada más para que la gente que tiene obviamente esa enfermedad, pues esté al pendiente de eso, porque eso es un grupo muy pequeño obviamente de la población que tiene esta enfermedad, pero si la tienen que estar mucho más precavidos con esta alerta. Híjole, bueno, pues ahí están las cosas, cuentavientes, qué barbaridad. El doctor Manlio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera, no vino a hablar de la alerta sísmica, vino a hablar de lo importante que es cuidarte el corazón a los 20, a los 30, a los 40. Porque no importa la edad que tengas, el corazón claro que puede fallar. Antes el tema era como de hombres y hoy estamos en ¿qué? ¿50-50? Sí, básicamente. Sí, de enfermedad cardiovascular, sí, ya es prácticamente igual en hombres y mujeres, obviamente dependiendo de la edad. Arriba de los 50 años es 50 y 50. ¿Y por qué importa ya? Porque
los hábitos que tú vas creando desde los 20 años, desde los 30 años, son los que al final del día van a determinar que tengas o no esta enfermedad del corazón a los 50, 60 o 70. Pues mucha gente obviamente se confía, mucha gente dice, bueno, pues yo tengo 20 años, no me va a pasar nada, creemos que nos vamos a comer el mundo, como dicen por ahí. Pero la verdad es que tenemos que ver si hay algún antecedente familiar de infartos, de muerte prematura, que le llamamos nosotros, antes de los 45 años. Un infarto antes de los 45 años implica que hubo una gran carga de aterosclerosis en ese enfermo. Aunque pueden ser otras los motivos, la principal causa de infarto sigue siendo por aterosclerosis. Entonces, pues tenemos en México... en el 2024 hubo casi 200,000 fallecimientos por causa cardiovascular. O sea, la muerte cardiovascular sigue siendo la número 1, arriba de la diabetes y del cáncer. Entonces, sí es algo de lo que debemos empezar a ver desde jóvenes. ¿Cuál va a ser nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, para mantener esos hábitos a lo largo de la vida? Después de los 20, de los 30 años, entonces ya tenemos que empezar a hacer chequeos más específicos. Ahí sí ya valdría la pena hacer, por ejemplo, un perfil de lípidos para ver si no tenemos colesterol alto, sobre todo el balance o el equilibrio entre el colesterol bueno y el colesterol malo, que es súper importante. Y con base en eso, pues ya tomar decisiones. Si todo sale muy bien, bueno, pues puedes perfectamente esperar hasta los 40, 45 años si eres hombre, 45, 50 años si eres mujer, para ya hacerte los famosos chequeos cardiovasculares completos, donde ya viene la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma y la visita o a un internista o a un cardiólogo. Entonces, esto va variando, ¿no? De acuerdo a la edad, pero también, y vuelvo a insistir, el antecedente familiar es sumamente importante. Si tú tienes papás que son hipertensos, familiares con hipertensión, familiares directos, entonces es muy probable que tú puedas desarrollar la hipertensión. Entonces sí tienes que empezar a checarte la presión arterial desde los 30, 40 años, no dejar y esperar hasta que te empiece a dar molestias, porque a veces, o más bien el gran problema de la hipertensión es que es lo que le llaman el asesino silencioso, porque la gente se va acostumbrando a la elevación de las cifras de presión arterial y no manifiesta síntomas, es decir, no manifiesta molestias. Las 3 molestias típicas de la hipertensión son el dolor de cabeza, el ver puntitos negros y el tener zumbido de oídos. Pero algunas personas no tienen ninguno de esos y cuando van a hacerse por ejemplo, van a donar sangre, por decirte de alguna manera, en ese momento les toman la presión y le dicen, oiga, ¿usted no sabía que es hipertenso? Y traen 150/100, 150/90. Entonces, nunca se habían dado cuenta, en ese momento se detecta la hipertensión. Y obvio, la hipertensión, como lo acabo de señalar, pues es uno de los principales factores para el desarrollo del infarto. Entonces tenemos que detectarla desde temprano. Ahora, algo que siempre has dicho tú, el corazón no empieza a fallarte de un día para otro. No, las placas de colesterol, por ejemplo, se van formando incluso desde la adolescencia, pueden ir empezando si tenemos sobrepeso, si tenemos factores de riesgo genético. Pero se van empezando a formar desde la adolescencia, desde los 20 años, ahí van empezando. Entonces, por eso es que es muy importante atender y revisar si hay algún antecedente familiar de eso, porque lo del colesterol, yo siempre comento, no es una carrera de corto plazo. O sea, tú no tienes que bajar el colesterol rápido y ya con eso mucha gente dice, no, es que ya se me normalizó el colesterol, ya está abajo de 200, ya suspendo la medicina. No, esto es más como un maratón, es algo de largo plazo, de largo tiempo, donde tienes que mantener a raya esos niveles de colesterol cuando los tienes elevados durante mucho tiempo, décadas, ¿no? Para que evitemos algún problema. Ok, ahora, en México es enorme, escuchen esto, casi 1 millón de muertes, la primera causa es enfermedades del corazón. Es correcto, la enfermedad cardiovascular se ve influida por 2 factores que son muy importantes. Uno es la hipertensión, ya lo mencioné varias veces, pero el otro es la diabetes mellitus. Y en México tenemos una gran carga de diabetes mellitus. A ver, pero ¿cuál es la correlación entre la diabetes y el corazón? La diabetes acelera la aterosclerosis, favorece. Es que el fenómeno de la aterosclerosis, que mucha gente piensa que es solamente colesterol, solamente grasa, por llamarlo de alguna manera. Hemos visto que no solo es colesterol, también es triglicéridos, que es otro tipo de grasa, pero también influye. Pero en forma muy importante ha tomado, en las últimas décadas ha tomado hay mucha evidencia de el daño que produce la diabetes. El aumento de azúcar en la sangre facilita la formación de las placas de colesterol. Eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros somos una población con tendencia a la diabetes, vamos a tener mucha más aterosclerosis que otras poblaciones, a pesar, ¿no?, de otras cosas.
De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estudios en lo que ellos llaman hispanos, ¿no? Es decir, latinoamericanos que se van a vivir para allá, y se ha visto claramente cómo hay muchísima mayor prevalencia de diabetes mellitus, sí, que en el resto de las poblaciones. Ok, ahí va. En los 20 uno supone estar construyendo el sistema cardiovascular que te va a sostener décadas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos 4 puntos básicos que tienes que hacer en los 20 para que construyas o inviertas en tu sistema cardiovascular que te va a servir para los 30, 40 y 50? ¿Qué deberíamos estar haciendo a los 20? Entre los 20 y los 30 lo que se recomienda es prevención, hacer ejercicio, que habitualmente la gente ¿Pero por qué le sirve el ejercicio ejercicio al corazón? al movilizar toda la sangre, evita la formación de estas placas de colesterol y mantiene el buen equilibrio entre el tono simpático y parasimpático, de tal manera que evita la aparición de la hipertensión, evita que se empiecen a formar placas de colesterol. El ejercicio te baja la glucosa, ya comentamos hace un ratito la prevalencia tan alta que tenemos de diabetes. Entonces, definitivamente lo más importante en esta década es hacer ejercicio, no fumar, no vapear, aunque se cree que el vapeo es menos importante, no, es muy dañino. La nicotina es uno de los principales agresores para las arterias coronarias y otras arterias de nuestro sistema cardiovascular. Entonces, no fumar, no adquirir ese hábito, ahí es cuando lo empieza uno a adquirir a los 20. Comer bien, comer sobre todo cosas verdes, vegetales, eso es súper importante. Y dormir, porque ese hábito de dormir a la larga también favorece al sistema cardiovascular. Justo lo que acabamos de comentar. Uh-huh. Si tú duermes bien, vas a tener un buen tono vagal, vas a tener menos frecuencia cardíaca, tu corazón va a trabajar menos en la noche y vas a estar mejor. Uh-huh. Si no duermes bien, vas a tener más adrenalina y puedes empezar incluso a desarrollar después con el tiempo, ¿no? Lo que se llama la apnea del sueño, ¿no? Que ese es otro problema que también tenemos que estar al pendiente. Pero eso es básicamente las 4 cosas que hay que hacer en los 20. En los 20. ¿Hay que hacerse un electrocardiograma a los 20? No, a los 20 no, sería muy temprano, a menos que tuvieras una hipercolesterolemia familiar, alguna enfermedad ya muy específica, pero si no, no es necesario. Uh-huh. A los 30 ya hay que empezar, ¿por qué? Porque ahí empieza el estrés. Empieza el estrés del trabajo y empieza una vida laboral más excesiva, más fuerte. En muchas parejas vienen los niños, entonces está el trabajo, están los niños. Entonces hay como que ya mucho estrés de todo tipo. Acuérdense que hay 3 tipos de estrés: físico, mental, emocional. Entonces ahí ya se empiezan a juntar todos estos tipos de estrés y eso es lo que más hay que cuidar entre los 30 y los 40. Y dependiendo de esa cantidad de estrés, lo que yo más recomiendo es que se midan la presión arterial. Y dependiendo si tienes alguna medición alta de presión arterial, entonces se podría incluso hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Eso de qué va a depender? Te repito, de qué tanto estrés manejes, de cómo manejes el estrés y si tienes el antecedente familiar de hipertensión. Eso es a los 30. Eso es a los 30. Eso es a los 30. Nada de ningún estudio más, nada. No, bueno, en todo caso, si la presión está alta, te comento, un monitoreo de presión arterial de 24 horas. Ok. Ahora vamos a los 40. Ay, sí, ya la cosa ya cambia radicalmente, ¡Qué porque horror! Ahí es cuando ya empieza a aumentar ampliamente la estadística de enfermedad cardiovascular en los hombres, en las mujeres hasta los 45, 50, pero en los hombres ya de los 40, 45. Entonces ahí es cuando ya los chequeos cardiovasculares pueden tener ya un papel preponderante, porque ahí ya podemos detectar con el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el perfil de lípidos y todo eso, podemos detectar el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Y actualmente toda la medicina, a través de la inteligencia artificial, se está volcando hacia la prevención. O sea, ya tenemos el uso de la inteligencia artificial en diagnóstico, sobre todo en imagen. Pero ahorita lo que se están buscando es utilizar la inteligencia artificial en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor grupo de edad donde podemos incidir? Va a ser a partir de los 40 años. Sí, es algo súper interesante. ¡Qué fuerte! Entonces,
Dame todo lo que hay que hacer. Monitoreo de rutina, ¿qué es eso? Monitorear es tomar la presión arterial, medir la frecuencia cardíaca, la oximetría, ver los valores del perfil de lípidos, la hemoglobina glucosilada para ver cómo está, si tienes alguna prediabetes, o sea, si ya estás empezando a generar resistencia a la insulina y tienes riesgo de desarrollar una franca diabetes. Ese es el momento ideal para prevenir todo eso. Y acuérdense que si tienen antecedentes familiares, como ya lo he dicho, pues la evaluación puede ser diferente, puede ya incluir estudios más sofisticados como una angiotomografía. Claro. Ahora, ojo con señales que no hay que normalizar. ¿Cuáles son esas señales? Dice aquí, falta de aire al subir escaleras. Sí, la falta de aire cuando uno hace ejercicio moderado, es decir, moderado a intenso, eso puede ser un indicativo de enfermedad del corazón. Por supuesto que puede ser asma, puede ser algún problema pulmonar, etcétera, pero el punto que queremos resaltar es que si alguien tiene una falta de aire al caminar, alguien tiene dolor en el pecho cuando hace algún tipo de esfuerzo o de ejercicio, que no lo deje pasar, que acuda a consulta, que vaya a revisión, porque siempre existe la posibilidad de que sea un problema cardiovascular. Oye, ¿de qué me estás hablando este cuento de que un dolor en la pantorrilla al caminar? Bueno, esa es enfermedad vascular periférica, esa no es enfermedad del coronaria, no se asusten, pero si alguien tiene enfermedad vascular periférica en las piernas, aterosclerosis en el sistema vascular periférico, ahí puede tener lo que se llama claudicación intermitente, que es que cuando camina le duelen las pantorrillas muy fuerte. Pero es un dolor muy intenso y muy agudo y es raro que ocurra antes de los 60, 70. No se preocupen por eso. Ok. Para que no se angustien. Ok, ahora, vamos con los 50, que vienen los cambios hormonales, Manlio, que vienen los cambios metabólicos, que empiezan a mover todo el tablero. Ahí es donde se empata, como dijimos, el riesgo cardiovascular entre hombres y mujeres. Y ahí es donde sí ya tenemos que hacer en ocasiones estudios ya más específicos, como había comentado, de la angiotomografía coronaria, que es un estudio que actualmente te puede visualizar tus arterias del corazón sin tener que hacer un cateterismo cardíaco. Entonces, la verdad es que es una maravilla y está indicado en todos aquellos pacientes que tengan riesgo cardiovascular de enfermedad coronaria, de infarto, porque hayan tenido un papá con un infarto, un tío con un infarto, algún familiar directo con infarto, porque hayan tenido algún familiar con muerte antes de los 45 años de edad, que tengan un perfil de lípidos no adecuado, es decir, mucho colesterol malo y poco colesterol bueno, que tengan la proteína C reactiva ultrasensible elevada, que es la que nos indica cuando hay un poquito de inflamación de las arterias coronarias. Entonces, cuando tenemos algo de eso, puede ser requerido ya después de los 50 una angiotomografía coronaria. Entonces eso puede ser muy importante. Si hay una sospecha por algún otro estudio de que haya falta de sangre al corazón cuando se hace un ecocardiograma con estrés o una prueba de esfuerzo, entonces se hace también la angiotomografía coronaria. Y bueno, obviamente si el paciente, ya aquí es la época donde ya los pacientes pueden empezar a presentar los infartos, que esos ya requieren el cateterismo directo, ¿no? Oye, para todas las mujeres en Sí. perimenopausia y menopausia, los estrógenos protegen el corazón. Sí, es correcto. Los estrógenos protegen al corazón y cuando se pierde esta protección, pues entonces es cuando empieza a subir la presión arterial y vienen toda esta serie de problemas. Entonces actualmente la terapia de reemplazo hormonal obviamente está indicada principalmente por los aspectos ginecológicos y para el control de los síntomas del climaterio, pero se puede proteger al corazón con eso. A ver, entonces, cuando uno ya cumple 50, ¿cada cuánto hay que ver al cardiólogo? Bueno, si tú tienes algún padecimiento como hipertensión, tiene que ser cada 6 meses. Si no tienes un padecimiento, puede ser una vez al año. Pero ya a partir de los 50 es obligatorio ver al cardiólogo una vez al año. Claro, oigan, todos los que están escuchando, ¿alguna vez se han tomado la presión? Mucha Porque gente no aparte- se la toma. Exacto, porque aparte, Juan, mi marido, tiene presión alta. Es correcto. ¿Y saben cómo nos dimos cuenta? Porque le dolía la cabeza. Sí, o sea, puede es bien ser. fácil tener presión alta y no darte cuenta. Sí, de hecho, por eso les comentaba que es el asesino silencioso, porque mucha gente es completamente asintomática, no tiene ninguna molestia y anda con cifras de 145, 150, que parece que no son muy altas, pero a la larga sí son peligrosas. Oye, entonces, ¿cuál es una presión arterial normal? A esa edad, menos de 140 la alta y menos de 90 la baja. O sea, máximo
que permitimos es 140. La gente anda en promedio en 120-80. Es lo que te iba a decir. La Yo en mi gente vida he anda en llegado, yo creo 120. que ni siquiera 120. Bueno, tú eres de presión baja, que es completamente diferente, y eso es protector, lo cual yo siempre les digo, qué bueno que seas de presión baja. A veces se sienten mal por tener la presión baja, pero Sí. es mejor sentirte un poquito mal por la presión baja y no tener el riesgo cardiovascular de la presión alta. Entonces, el promedio es 120-80. Muchas personas como tú, muchas mujeres, tienen menos de eso, pero ese es el promedio. Y lo que no debemos dejar pasar es 140-90. Ahorita ya incluso están siendo muy estrictos las nuevas lineamientos. Dicen que a partir de 130 ya es una presión limítrofe y debes de tener más atención a que te puedes hacer hipertenso. Ok, le voy a hacer una pregunta que quiero ver qué pedazo de maestro eres, ¿eh? ¿Ves que la presión es 120-80? ¿El 120 qué es y el 80 qué es? A ver cómo nos lo explicas. El 120 se llama la presión sistólica y el 80 es la presión diastólica, es la baja, ¿no? Entonces, la presión sistólica depende de la fuerza de contracción del corazón. Entonces, el corazón es el que bombea la sangre hacia la aorta y por lo tanto a todo el sistema vascular. Entonces, dependiendo de la fuerza con la que el corazón mande la sangre, va a ser esa presión sistólica. Esa es la primera, la que tenemos en 120, 125. Y la diastólica es que una vez que la sangre pasa por la aorta, la sangre tiende a regresar al corazón, pero ahí se cierra la válvula aórtica, es como si fuera una esclusa. Se cierra la válvula aórtica y ya no deja que esa sangre se regrese. Entonces, esa presión que se quedó adentro del vaso, adentro del tubo, vamos a llamarle así, esa presión de regreso que se queda ahí, esa es la presión diastólica, esa es la baja. Lo explicaste bastante bien. Te vamos a dar una estrellita. Pero entonces, si la presión, la sistólica, la tienes en 140, eso indica, yo pensaría, no, pues muy bien, mi corazón está fuertísimo. No, lo que pasa es que esa es la explicación fisiopatológica de por qué se llama sistólica y por qué se llama diastólica. Pero la presión cuando sube, generalmente es porque el vaso se cierra. El vaso arterial se cierra, por eso se llama hipertensión arterial. Entonces, al cerrarse el vaso, es como una manguera, imagínense, aumenta la presión. Cuando ustedes cierran la manguerita para regar ahí en el jardín, pues obviamente la sangre el agua sale con más presión. Aquí, si tú cierras ese vaso, aumenta la presión adentro del vaso. Y eso es lo que va dañando la parte interna del vaso que se llama endotelio, la capita que cubre al vaso. Y conforme lo va dañando, es que empieza a aparecer la aterosclerosis. Y la aterosclerosis puede hacer que todavía se haga más rígida esa arteria. Es como un círculo vicioso. Y entonces la hipertensión va aumentando con el tiempo y por eso es que muchos pacientes hipertensos empiezan con un medicamento y acaban con 4. Y dicen, es que el medicamento no me está funcionando. No, es que la enfermedad va avanzando, desgraciadamente, y requieren ya un segundo o un tercer medicamento. Entonces, a los 50 hay que priorizar hacer ejercicios de fuerza, vigilar tu presión, tus niveles de colesterol y, obviamente, hacerte tu electro, prueba de esfuerzo cada año. Y en algunos casos específicos se puede hacer un ecocardiograma con estrés cada 5 años y si hay alguna de estos anormales, la angiotomografía. Ok, te cae la voladora y llegas a los 60. ¿Qué onda con los 60 y el corazón? Pues mira, generalmente a los 60 años ya tenemos alguna padecimiento, alguna enfermedad, ya estamos siendo vistos por un internista. ¡Qué horror! Por algún médico general. Entonces, ahí hay que estar muy, muy, muy pendiente, sobre todo del tratamiento de los lípidos. Ahí es donde es más importante tener a raya colesterol, bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno. Hasta ahorita solamente tenemos 2 maneras de subir el colesterol bueno, que es a través del ejercicio y los omega 3. Entonces, hay que priorizar el consumir el pescado que tiene omega 3, omega 6, omega 9, o sea, es lo más completo en omegas, más que los suplementos. Entonces, ahí podemos hacer esos cambios del estilo de vida. Hay que descartar que haya esta enfermedad que les comenté de la apnea del sueño. Esa enfermedad cada vez la vemos más frecuente, que es cuando dejan de respirar en la noche.
Eso generalmente el que se da cuenta es la pareja, ¿no? Apnea. Como Ajá. es más común en los hombres, pues la esposa es la que dice, es que mi esposo ronca demasiado, pero no solo ronca, sino que a veces siento como que no respira y lo tengo que mover, así te dicen. Entonces eso puede ser apnea del sueño y ese es un factor también muy importante de estrés cardiovascular, provoca arritmias, provoca hipertensión y es algo que se puede tratar además. Entonces, a los 60 ya se requiere una atención especializada, se requiere ya las visitas con el cardiólogo, si no tienes nada cada año, pero si no cada 6 meses obligadamente, tienes que hacer los electrocardiogramas cada 6 meses, la prueba de esfuerzo o el ecocardiograma con estrés cada año, o sea, eso es importante a partir de los 60, esa es una década súper importante. ¿Y en los 70s? Y en los 70, bueno, pues esperemos todos para empezar en llegar ahí. Pero ahí es donde les comentaba yo que los chequeos se hacen cada vez más específicos. De hecho, los chequeos cardiovasculares están divididos casi por edad también, ¿no? Dependiendo de la edad es que te van agregando pruebas. Ya a los 70 obviamente vienen muchísimas otras pruebas cardiovasculares. Generalmente ya incluye la angiotomografía coronaria, esa siempre, ¿no? A los 70 ya debes de tener una angiotomografía coronaria en un chequeo. Y bueno, más que nada, si ya tienes una enfermedad, si ya sabes que eres hipertenso, no lo dejes. Eso tal vez sea el consejo más importante de esa edad, porque mucha gente o se olvida de tomar la pastilla o como no le siente ninguna molestia, dice, bueno, pues lo dejo para después, pierdo la cita con mi cardiólogo, etcétera. No, yo creo que el apego a los médicos tratantes y el apego a las medicinas, eso sería para mí lo más importante a los 70s. Ok, antes de que te vayas, ya saben que hay un estudio nuevo que se llama Score de Calcio, Sí. que me parece maravilloso y quiero que me lo hagas. Ok, claro, por ¿no? supuesto. Ahora, explica qué es el Score de exactamente, Calcio y tenemos quién que se lo tiene decir, que hacer. tenemos que decir dos cosas. La primera es que el índice de calcio salió originalmente como un método relativamente rápido y sencillo de saber si había placas de colesterol calcificadas, por eso es que es el índice de calcio, dentro de las arterias coronarias. Ajá. Es un estudio que se hace bastante rápido, 15 10 minutos, ¿no? exactamente, Ajá. entras y sales, ¿no? Es muy rápido. El detalle es que muchas placas de colesterol no están calcificadas, entonces no sale. Entonces lo que estamos ahorita cambiando es ya no hacer solamente el índice de calcio, sino hacer, si lo necesitas, si necesitamos ver tus arterias coronarias y descartar que tengas placas de colesterol, es hacer la angiotomografía coronaria con el índice de calcio, las dos cosas juntas, porque se hace en el mismo estudio. ¿Y la angiotomografía cómo La se única hace? diferencia es que la angiotomografía se inyecta un medio de contraste, Ajá. por la vena. No, güey. Por la Ya cuando vena. empezamos Tú ya no con quieres eso, venas. Bueno. Es que no hay manera que yo me meta un contraste. ¿Tú? No pasa absolutamente nada más que te da un poquito de calor y ya. Eso es todo. Y a ti que te gusta el calor, no creo que te moleste. tonto eres. Angiotomografía. Angiotomografía Y score de coronaria calcio. y con score de calcio. Y Así score es, de calcio. exactamente. Así es, exactamente. O sea, pero por ejemplo, yo ahora que me voy a checar con mi cardiólogo, ¿qué me vas a mandar? A ti te toca electrocardiograma, que te lo hacemos ahí en la consulta. Te toca Holter, el Holter de 24 horas para O ver sea, cómo 24 está tu... horas me pone una cosa. Sí, los electrodos con un Ajá. aparato para medir la frecuencia cardíaca y te va a tocar, yo creo, ecocardiograma con estrés muy probablemente. Ok, muy bien. ¿Ok? Ok, Dios de mi vida, Santísimo Trinidad. Ni modo, estamos en Así semana de es, reconstrucción, exacto. estamos en el principio del año, hay que hacerse lo que haya que hacerse. Acuérdense, hagan su lista de pendientes. Yo ya fui con el dentista, ya me hice la mastografía y el ultrasonido, ya me hice el ultrasonido de abdomen, ahora me voy a hacer mi biometría, voy a hacerme colesterol, todo ese rollo, luego voy contigo. Perfecto. Para arrancar como Dios manda. El doctor Manlio Fabio Márquez. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, especialista en arritmias y lo encuentran en Manlio Márquez Murillo en Instagram. Pero más importante, él está en el Hospital ABC Campus Observatorio. El Correcto. teléfono del consultorio, Manlio. 55 71 21 68 10. 55 71 21 68 10. Ese es. ¿Sabes qué quiero hacer este año contigo? ¿Qué? Voy a traer a Eugenia, mi hermana, Ok. conmigo, contigo, y Ya, vamos a hablar de la disau- historia familiar de la disautonomía. ¿Va? Excelente. Está maravilloso, buenísimo, ¿no? Me encanta. Vamos a hacer ese Gracias. programa.